Flor y Canto presenta. Número 443. Seguimos en la explicación del primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Qué comporta la palabra del Señor? Adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto. Que está en Mateo 4:10. Y responde: las palabras adorarás al Señor tu Dios y a Él solo darás culto suponen adorar a Dios como Señor de todo cuanto existe, rendirle el culto debido individual y comunitariamente, rezarle con expresiones de alabanza, de acción de gracias y de súplica, ofrecerle sacrificio, sobre todo el espiritual de nuestra vida, unido al sacrificio perfecto de Cristo, mantener las promesas y votos que se le hacen, ¿no? ¿Qué comporta eso de adorar a Dios? Dice, ¿no? A Él solo darás culto. Cuando se insiste en ese a Él solo darás culto, se nos está llamando la atención de que el hombre puede caer en el pecado de la idolatría, de adorar a lo que no es Dios. No se puede adorar a Dios y también, no, en nuestro corazón solamente puede entregarse a Dios. Alguien dijo que el principal problema no es tanto el ateísmo cuanto la idolatría. Y decía también Chesterton que la modernidad más que atea es panteísta. Y lo decía él en el sentido de que tenía como muchos falsos dioses a los que le entregaba el corazón. Y nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, ¿no?, pues decía él que la idolatría, esa idolatría de adorar a los falsos dioses, es como un pretexto de ponernos a nosotros mismos en el centro de la realidad. Porque en el fondo la egolatría pues acaba siendo, ¿no?, pues lo contrario de la adoración a Dios, de la adoración a Dios, hacer de nuestro propio ego pues un Dios, ¿no? Bien, pues entonces la pregunta es ¿cómo se hace esa adoración? En positivo, aquí yo he subrayado de cómo no, qué es lo que debemos de evitar. Debemos de evitar pues la idolatría, la egolatría, los falsos dioses, bien, que son hechura de nuestras ideologías o de nuestros falsos ideales. Bien, eso es lo que no debe de ser. Pero ¿cómo debe de ser ese adorar a Dios? Y este punto del catecismo nos dice, bueno, el reconocimiento del Señor como Señor, de reconocerle a Dios que es Dios, que tiene todo el señorío. Reconocimiento del señorío, eso está especialmente recogido en algunos textos, ¿no? Como por ejemplo en ese cántico de Filipenses del capítulo 2, ¿no?, que al nombre de Cristo, al nombre del Señor, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, el reconocimiento de que solo Él tiene el poder y la gloria, y rendirle el culto debido. El hombre tiene que saber rendir el culto a quien tiene plenamente el señorío. Estamos nosotros en una cultura muy igualitaria, en la que tenemos poca conciencia de ese sentido de la trascendencia, pero tenemos que educarnos en ello. Demos cuenta de que existimos porque Dios nos está sosteniendo en el ser. Si Dios dejaría de sostenernos en el ser, volveríamos a la nada. Luego le reconocemos como nuestro Padre y Creador, ¿no? Y lo propio es que con esa conciencia de nuestro corazón brote la oración de acción de gracias, de alabanza, de adoración, de súplica, por supuesto, y estas oraciones que en su tiempo, en su momento, el compendio del catecismo ya nos explicará en la parte final del catecismo, pero ahora en este momento viene bien para reconocer que pues una forma de ver si estamos cumpliendo bien el primer mandamiento es este. Yo tengo oración de acción de gracias, yo tengo oración de súplica, de petición, yo tengo oración de alabanza. Bendito sea Dios, alabado sea el nombre de Dios. Yo tengo oración de adoración. Si existe una carencia de esa oración, quiere decir que se nos debe de encender pues una luz roja de que el primer mandamiento no lo estamos cumpliendo bien. La falta de oración.
Y además creo que es bueno que veamos que nuestra oración pues, que esté enriquecida con esos matices: petición, acción de gracias, alabanza, adoración, y todo ello es conciencia de que Dios es nuestro Señor, es nuestro Señor. También otra consecuencia, dice aquí, es ofrecerle sacrificios. Dios es Dios, el hombre rinde también el sacrificio principalmente de su propia vida. Decirle: Señor, soy tuyo, te entrego mi vida, mi corazón es tuyo. No se trata de ofrecerle cosas, no. Esas cosas, los sacrificios que podamos ofrecerle son expresión de la ofrenda de nuestro corazón, ¿no? La verdadera ofrenda que podemos ofrecer a Dios es unida al sacrificio de Jesucristo. Junto a Cristo te ofrezco mi vida. Mi vida está ofrecida desde el ofrecimiento de Cristo, ¿no? Y también, por último, pues dice este punto que estamos llamados, después lo vamos a desarrollar, como consecuencia, ¿no?, de ese dar culto a Dios, mantener nuestras promesas y votos, ¿no? Este sería como un pequeño resumen de en qué sentido el primer mandamiento también se traduce en cómo rendimos culto a Dios, cómo le reconocemos como Señor, cómo oramos, cómo alabamos y cómo ofrecemos a Dios nuestra vida. La ofrecemos junto con el ofrecimiento de Cristo al Padre.